para dar todo lo que es la estructura del contrato, las obligaciones, yo qué sé, todo lo que tiene que ver con este contrato, en la parte, vamos a decir, de su estructura, para hoy pasarnos a lo que yo le llamo la parte dinámica. ¿Por qué la parte dinámica? Porque, por ejemplo, el otro día veíamos cuáles son las obligaciones que nacen del contrato, sea para el promitente enajenante, sea para el promitente adquirente. Hoy nos vamos a instalar en lo que yo llamo parte dinámica. ¿Por qué? Porque son las acciones que tiene, por ejemplo, el promitente adquirente respecto al promitente enajenante y viceversa, de acuerdo a las obligaciones que el otro día vimos que nacían del contrato. ¿Se acuerdan que el contrato, como todo contrato, genera derechos personales y en esa situación nacen obligaciones recíprocas interdependientes? Entonces, ¿qué pasa si tienen que hacerse las partes reclamos a ese respecto? Entonces, las acciones que vamos a ver en ambos casos, sea para el promitente enajenante o sea para el promitente adquirente, van a tener que ver con las distintas opciones del 1431. Van a ser o acciones donde se busca el cumplimiento de la obligación recíproca, o en definitiva, situaciones que puedan llevar a la resolución del contrato por incumplimiento. Entonces, lo primero que vamos a analizar es qué pasa con el cumplimiento, y esto es ejecución forzada, si se trata de las obligaciones del enajenante. Evidentemente que si estamos hablando de las obligaciones del enajenante, el que está reclamando es el promitente adquirente, ¿sí? Si miramos, como hicimos el otro día, el propio artículo 1 de la ley, nosotros veíamos que con toda claridad la obligación que nace para el promitente enajenante es la de hacer la transferencia de dominio del bien, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si no cumple con esa obligación? ¿Y cuáles son las acciones que tiene entonces el promitente adquirente? ¿Tá? Acá tenemos que mirar el artículo 33 y el artículo 34. Primero vemos el tema de los presupuestos. O sea, acá como presupuestos nosotros habíamos visto que este promitente adquirente tiene que haber pagado o todo el precio, o tiene que haber pagado un 50% del precio, o verificado construcciones o mejoras que representen el 40%. Capaz que acá sería bueno leer los artículos 33 y 34. ¿Los tenés por ahí, Brun? Artículo 33. Perfecto. En la promesa se entiende implícita la condición resolutoria si los títulos no fueran perfectos. No tendrá lugar esta disposición cuando el adquirente acepte expresamente el título y siempre que se especifique en el documento el vicio o defecto de que adolece. Artículo 34. El adquirente tendrá derecho de exigir del enajenante que facilite o ponga a disposición del escribano o abogado que designe el título del bien a los efectos de lo dispuesto en el artículo precedente. Si la operación se verificara mediante el remate público, el martillero deberá hacer constar en los anuncios el lugar donde se encuentran los títulos a los efectos de este artículo, so pena de una multa de 100 pesos a beneficio de la asistencia pública nacional. Muy barata la cosa. Todo eso, todo eso nadie, no existe, ¿no? Pero bueno, está bueno tenerlo como una referencia, meramente como una referencia histórica. Seguimos. Ejecución forzada de la obligación de transferir la propiedad. Acá se acuerdan que el otro día hablábamos que podíamos tener una promesa que se hubiera inscripto. ¿Se acuerdan que con la inscripción nacía el derecho real menor de garantía de ese promitente adquirente respecto de cualquier enajenación o gravamen posterior? Y básicamente, acá me gustaría de nuevo, porque ya lo leímos el otro día, pero es de mucha importancia,
me gustaría de nuevo leer lo que dice el artículo 31, En caso de que resistencia, es muy dramático. falle- Leo, Sí. en caso de resistencia, fallecimiento, ausencia, impedimento, concurso, quiebra o incapacidad de la parte del enajenante o en el previsto en el artículo 15, el juez competente, previa citación o citación con emplazamiento en forma, otorgará en representación del enajenante la escritura de traslación de dominio. El enajenante será el tradente, el juez su representante legal, artículo 770 del Código Civil. La escritura la autorizará en todos los casos el escribano que designe el adquirente. Perfecto. Yo diría hasta ahí. Entonces, esta acción es una acción muy importante porque es una acción que además está nominada. ¿Se acuerdan que veíamos varios artículos del Código General del Proceso? Es una acción de ejecución forzada que se puede dar en cualquiera de esas hipótesis. El otro día recibí una pregunta muy interesante que era la siguiente. eh, Porque tenía que ver, ¿se acuerdan que yo les puse un caso donde había una madre que había hecho una promesa por sí y en representación de sus hijos menores por fallecimiento del padre? Entonces la pregunta que yo recibí era muy interesante porque tenía que ver con qué pasa en ese caso con respecto a ese promitente adquirente cuando falleció el promitente enajenante. Entonces la pregunta ¿es que los herederos heredan, digamos, esa situación? También se conectaba con el problema del artículo 17, ¿se acuerdan que hablaba de la cesión del contrato? Pero la cesión del contrato del artículo 17 que vimos el otro día es para los casos en que el promitente enajenante haya realizado, por ejemplo, se haya desprendido del dominio del bien. Entonces ahí lo que hay es una cesión legal del contrato porque el que compra entra y toma la situación o el lugar que tenía ese promitente enajenante y queda él situado en ese contrato de promesa como si fuera el promitente enajenante originario. Entonces la pregunta era interesante porque se decía, bueno, ¿qué pasa ahí con relación a los herederos? Los herederos pueden entonces, digamos, hacer la transferencia del dominio porque ellos evidentemente heredan, o sea, quedan en el lugar de su causante con relación a este contrato. No es una cesión, obviamente no es una cesión legal, es simplemente un supuesto de sucesión. No hay problema, el promitente enajenante, si los herederos están de acuerdo, sin ningún inconveniente, esos herederos van a poder, vamos a decir, ser quienes realicen esa obligación, porque ellos, en su calidad de herederos, quedan en el lugar de su causante desde el mismo momento del fallecimiento, que es el fenómeno que cuando veamos donación lo vamos a ver un poquitito, lo van a estudiar en sucesiones, pero en donación también lo vamos a ver de alguna manera, es el fenómeno de la apertura legal de la sucesión. Desde el mismo momento del fallecimiento del causante, el heredero, los herederos ocupan su lugar. No hay problema, si los herederos están de acuerdo, ellos van a poder cumplir esa obligación porque son ellos ahora los que tomaron, los que quedaron en el lugar de su causante para cumplir esta obligación. Y si no quieren, volvemos a lo mismo, si no quieren los herederos, el artículo 31 le da al promitente adquirente esta acción que clarito dice, en caso de, y entre los casos de, dice fallecimiento. Quiere decir que si falleció el promitente enajenante, el promitente adquirente tiene derecho a esta acción de ejecución forzada, en la cual el mecanismo ya vieron cuál es. Se va a presentar al juzgado con su escribano, se van a estudiar los títulos, se va a hacer una transferencia de dominio en la cual el juez actúa como representante del promitente enajenante y entonces ahí tenemos esta acción realmente de ejecución forzada de la obligación de hacer la transferencia de la propiedad a favor, en este caso, del promitente adquirente. Tengo a Oviedo con una duda. Adelante, Oviedo. Entonces la ejecución forzada solo se puede hacer en este caso, porque según lo que Solo entendí no. en el Hay una 33, cuando... cantidad de hipótesis de ejecución forzada. Acá estamos analizando ejecución forzada de la obligación del promitente enajenante de hacer la transferencia de la propiedad. Después vamos a Bien, ir a la ejecución forzada de la obligación del promitente enajenante de entregar la cosa. ¿Está?
Bien, O sea, me hay muchas expresé mal situaciones. entonces, porque la duda en realidad es por el artículo 33, que el artículo 33 prevé que en caso de que los títulos no estén bien, lo que opera sería condición resolutoria que Ahí se estamos entiende. en otra acción, porque ese es otro problema. Ese es el problema de otra acción que también tiene el promitente adquirente, que es la de resolución del contrato por incumplimiento. Ahí de pique ya hay un incumplimiento del promitente enajenante porque no puede haberse, se obligó a la transferencia del dominio, pero no era propietario. O sea, el título no era perfecto. O sea, él, en esta, dijimos el otro día que en la promesa de enajenación de inmuebles a plazo, la cláusula de título perfecto que analizábamos en la compraventa, acá forma parte del tipo legal. O sea, se entiende en este contrato que los títulos son perfectos en el sentido de que el promitente enajenante es el propietario. Si no lo es, ya de pique tenemos una situación de incumplimiento que puede llevar, como dice el 33, a una situación de resolución del contrato. Pero esa es otra acción. Esa es otra acción porque no es una acción de ejecución forzada. Fíjate que no le puede, mal podría hacer una ejecución forzada, obligándolo a hacer la transferencia de la propiedad, el promitente adquirente al promitente enajenante si el promitente enajenante no es el propietario. ¿Cómo lo puede obligar a cumplir algo que él no puede cumplir porque no tiene legitimación para disponer? No sé si soy clara. Estoy separando lo que son acciones de ejecución forzada de lo que es acción de resolución que la vamos a ver enseguida. Son otras acciones. Por eso digo que esta es la parte dinámica. ¿tá? Hay que analizar qué obligación es la que está en juego y hay que analizar del otro lado el beneficiario, el acreedor, más que beneficiario, el acreedor de esa obligación, qué acción tiene respecto al deudor que no está cumpliendo con esa obligación. Evidentemente, en los casos en que es posible, por ejemplo, estos casos que estamos viendo, hacer la transferencia de la propiedad, ya vimos que no necesita ni el consentimiento, o sea, hay una acción por la cual directamente se va al juez y el juez hace la transferencia de la propiedad y actúa según dice la norma del artículo 31, representando al promitente enajenante. ¿tá? Entonces, separaba yo acá, tengo dos dudas más, pero ¿tienen que ver con esto? ¿O son de otras cosas? Porque si no se me mezcla un poco La si no, garantía, la garantía, la garantía que tiene el promitente adquirente es el registro, entonces. Sí, ¿Correcto? pero eso no tiene que ver, porque el tema del registro es otro tema, porque es un tema respecto de terceros, es respecto de cualquier enajenación o gravamen posterior. Acá estamos mirando entre las dos partes, acreedor y deudor. El acreedor le está reclamando al deudor y en este caso no es que tenga que ver con el registro. ¿sí? Lo que Bien. pasa es que lo que habíamos visto, los distintos tipos de acciones, promesa inscripta o promesa no inscripta, el Código General del Proceso en todos los casos habilitó la ejecución forzada. Yo lo que les conté la clase pasada es que había doctrina que decía que si no estaba inscripta, no se podía llegar a la ejecución forzada, lo cual Gamarra ya decía que era un error, porque Gamarra decía que basta con que haya un contrato donde alguien se obligue a algo para que la otra parte pueda llevar adelante, hacer efectiva esa obligación, y en este caso, ¿cuál es el problema acá? Y estamos hablando de la transferencia del dominio. Se decía, bueno, pero no está el consentimiento. No importa. Lo que se planteó es que se le pide al juez y el juez lo va a representar. Ese consentimiento lo va a dar el juez en representación del promitente enajenante. Parecido a lo que vimos en compraventa, cuando dentro del análisis del elemento consentimiento estudiamos una cosa que se llama venta forzada, donde pasaba un poco lo mismo pero diferente, o sea, era simplemente una situación donde se hace una venta en un remate, o sea, al cabo de una ejecución se vende un bien a un mejor postor en un remate. Perfecto, se le va a hacer la transferencia de la propiedad a ese mejor postor. Claro, el vendedor no quiere saber de nada con eso, él no quiere hacer eso. Sin embargo, lo va a hacer el juez. O sea, ese que compró en remate se va a quedar tranquilo que se va a convertir en propietario, porque aunque el verdadero dueño no quiera hacerle la tradición, se la va a poder hacer el juez y eso era para la compraventa en el caso de la venta forzada. Acá es más específico, lo dice directamente la normativa. No sé si soy clara. Maximiliano. Mi consulta es, el artículo 31, ¿no? Refiere al artículo 15 y no al artículo 16. Y eso me trae una duda. En caso de que la persona fallezca, ¿no? En el caso de que el vendedor, ¿sí? El promitente vendedor, fallece, pero la contraparte pagó apenas el 20% de las prestaciones. En ese caso, él fallece y la otra
parte tiene el derecho de pedir la ejecución forzada, ¿Sabes la cómo transferencia se del dominio. hace? Acordate que si no lo hizo, él podría incluso completarlo dentro del mismo procedimiento. Hay que cumplir con el requisito, pero no necesariamente tiene que ser anterior a la acción. Podría ofrecerlo, oblar y consignar, por ejemplo. No, me resulta oscuro por lo pronto, ¿sí? Pero bien. Pero ¿por qué oscuro? Si lo que dice es que hay que cumplir con haber pagado la mitad del precio o haber hecho mejoras por un 40%. Las mejoras por un 40%, evidentemente, sí tienen que estar hechas porque no se van a hacer después. Pero el tema del pago, lo podría incluso ofrecer y depositarlo en general. Yo te soy franca, nunca vi que verdaderamente alguien quisiera hacer esta acción y no hubiera cumplido con ese requisito. Te digo más, casi todos los casos que vi son casos donde realmente ese promitente adquirente había pagado todo el precio. No era ni siquiera que era un 50%, tenía el pago total. ¿Tá? Entonces, Claro. eso es lo que sucede en general. A veces la gente se deja estar con esta acción, ¿viste? No están bien asesorados, no saben que lo pueden hacer, y siguieron pagando y tienen todo pago. Acordate que les conté la clase pasada. A veces para hacerse de la propiedad, algunos abogados les recomendaban hacer un procedimiento de prescripción adquisitiva. ¿Te acordás que lo comenté? Una prescripción adquisitiva. Entonces ahí era donde Pero, aquellos, Alonso de Marco y Piaggio Soto decían, bueno, se puede entender que hay una interversión del título a partir del momento en que ya pagaron todo el precio, es obvio que ya están teniendo como poseedores. Después vino Iglesias y Ramírez y dijeron, no, es poseedor de entrada, porque la propia norma le da ese carácter de poseedor. Ahora, la acción específica que tiene, y eso es lo que estamos estudiando ahora, la acción que tiene el promitente adquirente con relación a la obligación del promitente enajenante de hacerle la transferencia de la propiedad, es básicamente la que dice el artículo 31. Y ahí las distintas situaciones de promesa inscripta o no inscripta no inciden, porque incluso después de que entró en vigencia el Código General del Proceso, se entendió que se puede hacer esta acción de ejecución forzada específica en cualquier hipótesis, esté o no esté inscripta la promesa, no interesa. ¿tá? Y eso fue algo que ya Gamarra lo decía de antes, pero mucha doctrina dijo, no, ahora se puede porque lo dice el Código General del Proceso, que según ustedes recuerdan, es un código que entra en vigencia, el código es del año 88 y entra en vigencia en 1989. Igual estamos hablando hace 1000 años, ¿no? No sé si soy clara y si quedan más dudas, porque hasta acá entonces estamos con este tema y queda algo más para analizar. Ustedes se acuerdan que podríamos nosotros entender o necesitaríamos saber si ese promitente enajenante ha caído en mora. ¿Se acuerdan que está el presupuesto, porque esta es una situación o sea, cuando es la transferencia de la propiedad, siempre, nunca va a ser un supuesto de incumplimiento definitivo porque siempre se va a poder hacer esa transferencia de la propiedad, ¿no? Ese es un error que a veces aparece, incluso hay un caso práctico que lo tenemos en ese sentido, se decía que hacer la transferencia de la propiedad no se había hecho y el incumplimiento era definitivo, y el tribunal le dijo, no, perdón, hacer la transferencia de la propiedad nunca es un incumplimiento definitivo porque siempre se puede hacer la transferencia de la propiedad con posterioridad, ¿tá? O sea que siempre un incumplimiento temporal. Entonces, ¿qué pasa con la mora? Y esto es importante, ¿qué pasa con la mora del promitente enajenante? ¿tá? Esto quiero que lo tengan claro porque es general. Acá no hay particularidades para la mora del promitente enajenante, porque acuérdense que esta es una ley de protección a quién, al promitente adquirente. Ahí van a aparecer particularidades en cuanto a la mora de facilitación, pero no para el promitente enajenante. Entonces, la situación de mora del deudor promitente enajenante de la obligación de hacer la transferencia de la propiedad es como la de cualquier deudor, o sea, tiene que caer en mora como cualquier deudor y las formas de caer en mora son las de cualquier deudor, son las que ustedes conocen, que están en el Código Civil, o incluso se le puede hacer caer en mora por telegrama colacionado. En general, como acuérdense que acá hay una solemnidad alternativa, este contrato siempre va a estar por escrito,
y puede ser en escritura pública o en instrumento privado, con firmas certificadas. Acá, en general, siempre va a aparecer la cláusula de mora automática, que en ese caso, obviamente, favorece a este promitente adquirente, en el sentido de que no tiene que hacerle una interpelación porque ya está la mora automática. En definitiva, lo que me importa es que la mora, como dice acá en la lámina, la mora del deudor promitente enajenante se rige por los principios generales, los mismos presupuestos que hay para cualquier deudor, y las formas de caer en mora son las del artículo 1336 y también eventualmente la del telegrama colacionado. Hasta acá entonces la acción que tiene el promitente adquirente respecto al promitente enajenante para la ejecución forzada de la obligación de transferir la propiedad. Ahora, acá viene todo eso que yo les decía, inscripta o no inscripta, no importa, siempre se va a poder hacer, se va a poder ejercer esta acción, esté inscripta o no esté inscripta la promesa, porque no interesa verdaderamente. Y aquello que discutía la doctrina, y sobre todo después de que entra en vigencia el Código General del Proceso, no tiene sentido esa discusión. Vamos a la otra obligación. O sea, el promitente enajenante asume no solo la obligación de hacer la transferencia de la propiedad al promitente adquirente, sino que también asume la obligación de entregar la cosa, ¿tá? Le tiene que entregar el bien inmueble. Ahora, esta obligación que se entiende, y acá yo les conté que la doctrina no la veía tan clara al principio, porque si leen el artículo primero, no aparece tan clara esta obligación de hacer entrega del bien. Pero evidentemente que está implícito y tiene que ver con lo que es la propia causa, la función, la finalidad de este contrato. Lo que quiere el promitente adquirente muchas veces es tranquilamente que le entregue el bien para irse a vivir ese bien. Es un bien inmueble. Entonces, ¿qué pasa con esta obligación de entregar la cosa? Es una obligación principal y acá va a ser el proceso que se aplica. Es un proceso muy sencillo que también está instaurado en el Código General del Proceso como monitorio, y es el juicio de entrega de la cosa. O sea, se va a ir al juicio de entrega de la cosa. ¿Cuándo hay un juicio de entrega de la cosa de acuerdo al Código General del Proceso? Cuando hay alguien que está obligado a entregar una cosa y está obligado porque eso es lo que establece el contrato. Y eso es exactamente lo que sucede acá, ¿sí? Acá además, ¿se acuerdan que lo vimos el otro día? Con relación al problema del saneamiento, sea por evicción o sea por vicios ocultos, ahí sí, vamos a decir, el régimen jurídico va a ser el mismo que en el contrato de compraventa. O sea, no tiene diferencia. Por eso yo les comenté que Blengio, por ejemplo, decía que en realidad esta promesa de enajenación de inmuebles a plazo es una subespecie de la compraventa. Lo que pasa es que tiene un régimen jurídico especial que está establecido justamente en esta norma. Entonces, ¿qué pasa con la ejecución forzada de la obligación de entregar el bien inmueble? Se aplica el procedimiento de entrega de la cosa. Acá hay una cosa interesante, que no sé si en el taller vamos a tener algún caso, creo que sí, porque hay un artículo muy divertido que Gamarra, cuando lo analiza, le pone un nombre de esos que no nos podemos olvidar, porque Gamarra le pone, es el caso en que el ratón persigue al gato. O sea, nosotros sabemos que en general, todos los que vimos Tom y Jerry, sabemos que es el gato el que persigue al ratón, ¿no? Esa es la lógica. Pues sin embargo, acá es al revés. ¿Por qué? Porque hay un artículo, que es el artículo 45, que te voy a pedir, por favor, Brum, que lo leas. Artículo 45. Vamos a ver de lo que estamos hablando. Si el adquirente no ejercitara dentro del perentorio término de 180 días, contados desde que cumplió sus obligaciones, la acción que le acuerda el artículo 31, el enajenante podrá compelerlo judicialmente a su cumplimiento, siendo de exclusiva cuenta del adquirente los gastos y honorarios que se ocasionen. Ahí está. Acá esto es una globalidad, porque ustedes me van a decir, pero profesor, usted acá estaba hablando de la obligación de entregar la cosa y ahora de la obligación que nos habla es de hacer la transferencia de la propiedad. Pero es un combo, o sea, acá está implícito toda la situación
de las acciones que tendría el promitente adquirente respecto al promitente enajenante. ¿Qué pasó acá? Se dejó estar el promitente adquirente, o sea, pasó ese término que dice ahí, 180 días, dice, ¿no, Brum? Sí, 180 días, dice. Pasó El adquirente no 180 días. Sí, sí. 180, se lo leo otra Pasó vez si 180 quiere. días, él ya había hecho todo, ya había pagado el precio, o más del 50, o había hecho las mejoras, y no hace ninguna acción respecto al promitente enajenante. Entonces, la particularidad de este artículo es que al revés, le da iniciativa al promitente enajenante de él mismo llevar adelante estas acciones que debió haber realizado el promitente adquirente, ¿tá? Y se habla como una especie de supuesto de mora del acreedor, porque, o sea, el acreedor, que es el promitente adquirente, no está ejerciendo las acciones que podría ejercer respecto al promitente enajenante. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Cuál podría ser el fundamento de esto? ¿Por qué le podría interesar al promitente enajenante llevar adelante esas acciones que no las llevó adelante el promitente adquirente? Escucho ofertas. Para evitarse los Temis gastos. Marangó. Profesora, ¿esto sería como un derecho a liberarse, a transferir la Vamos propiedad? a palabra, chiquilines, porque levantan la mano. ¿Sos vos, Temis, que estás hablando? Sí, profe, sí, Perfecto, disculpe. adelante. No te había visto que... Pensé, Adelante, perdón, creí que era no, otra persona. sería como un derecho a que el promitente enajenante tiene para liberarse, para transferir la propiedad. Exacto, te agradezco, impecable. No sé, Dani, Oviedo, si querés agregar algo a lo que dijo la compañera. ¿Querés agregar algo? No, era más o menos lo mismo, es por el tema de la O responsabilidad, sea, ¿no? acá lo que ustedes tienen que tener claro de cuando estudiaron obligaciones es que la obligación tiene que llegar hasta la satisfacción del interés del acreedor, pero el deudor tiene derecho a liberarse. No puede seguir obligado indefinidamente, él tiene derecho a liberarse. Entonces, esta es una acción que tiene fundamento en que este deudor, que es el deudor promitente enajenante, de la obligación de hacer la transferencia de la propiedad o también de hacer la entrega de la cosa, tiene derecho a liberarse. Y claro, no lo puede agarrar del pescuezo al promitente adquirente, pero ¿qué hizo el legislador? Le permitió ejercer esta acción que está entonces en el artículo 45. Perdóname, Brum, pero con todo esto yo no me quedó claro si lo habíamos leído todo el 45 o leímos solo un pedazo. Lo leo otra vez, o lo leo por primera vez, no Sí, sé. Si el léelo de adquirente vuelta. si el adquirente no ejercitara dentro del perentorio, lo habíamos leído, sí. Si el adquirente no ejercitara dentro del perentorio término de 180 días, contados desde que cumplió sus obligaciones, la acción que le acuerda el artículo 31, el enajenante podrá compelerlo judicialmente a su cumplimiento, siendo de exclusiva cuenta del adquirente los gastos y honorarios que se ocasionen. Exactamente, o sea, ese juicio que lo tenía que haber promovido el promitente adquirente, lo promueve el promitente enajenante con el mismo objeto del proceso, pero él no va a tener que pagar ningún gasto ni nada, todo eso va a correr de cuenta del promitente adquirente que no lo hizo. ¿Y por qué? Porque el fundamento sería, ¿y por qué? Bien, porque ese promitente enajenante tiene derecho a liberarse. Bien, sigo para adelante. Ahora cambiamos. Ahora vamos a empezar a mirar dónde están las particularidades de la ley y cuáles son las particularidades de la ley. Cuando los incumplimientos de las obligaciones que nacen de este contrato son perpetrados por el promitente adquirente, porque acuérdense que acá está esa protección que hace la ley al promitente adquirente, ¿sí? Y no así el promitente enajenante, que lo trata como a cualquier deudor, como cualquier otro deudor, no tiene ningún beneficio. ¿Qué obligaciones vimos nosotros que tenía el promitente adquirente? La fundamental, la vimos de entrada, era el pago del precio. ¿Está? Muy bien. El pago del precio. Entonces, cuando del pago del precio se trata,
el promitente enajenante, lo primero que puede hacer, y es perfectamente claro a la finalidad del contrato y a la satisfacción de su interés como acreedor, es reclamar del promitente adquirente el pago del precio. Le está reclamando el pago del precio. El promitente enajenante, acreedor, le reclama al promitente adquirente el pago del precio porque el promitente adquirente está obligado a pagar el precio al promitente enajenante. Con relación al tema de la mora, acá tampoco hay ninguna particularidad y en realidad lo que hay acá, y esto la doctrina lo discutió, pero hoy en día ya no se discute, es que este es un juicio, cuando lo promueve el promitente enajenante, en el que en realidad se persigue el pago de una suma de dinero líquida y exigible. Es líquida porque está establecido, se sabe cuánto es el precio. Sea el contado, ¿se acuerdan las distintas formas de pagar el precio? Se podía pagar todo el contado en menos de un año, todo el contado después de un año, se podía pagar en cuotas sucesivas, periódicas, en un periodo de hasta, yo qué sé, de hasta 30 años. Perfecto. Cualquiera de esas hipótesis implican que el promitente adquirente tiene derecho a reclamar del promitente, el promitente enajenante tiene derecho a reclamar del promitente adquirente que le pague el precio, que reclama cantidad líquida y exigible, porque por supuesto, sí tiene que darse acá la situación de la mora del promitente adquirente. Pero acá no hay particularidades, en realidad, porque nosotros vamos a ver que recién va a haber particularidades en cuanto a la mora si la acción que va a ejercer el promitente enajenante no es la de perseguir el pago del precio, sino que es la de resolución del contrato por incumplimiento. Ahí es que aparecen particularidades en favor del promitente adquirente que le dan esa situación de mora con doble interpelación, se requiere que haya dos interpelaciones siempre y cuando ya el propio contrato no haya establecido la mora automática, porque si ya estableció la mora automática, una primera interpelación ya queda resuelta con la cláusula de mora automática y hay una segunda, todo esto sale de los artículos 22 y 40. Pero primero, y ya te doy la palabra, Alejandra, estamos mirando ejecución forzada por parte del promitente enajenante de la obligación del promitente adquirente de pagar el precio. Cuando está reclamando eso, que es la plata del precio, evidentemente la propia promesa constituye un título ejecutivo. ¿Por qué? Porque tiene cantidad líquida y exigible, ¿sí? Entonces, en general, después de muchas discusiones, se entendió que eso era así, incluso les digo más, se entendió que era así y que se aplicaba la norma de la tributación, de que hay que, cuando se trata de un título, de una acción que es un título ejecutivo, hay que pagar impuesto a las ejecuciones, porque estamos en un juicio ejecutivo. Hay un contrato que establece cantidad líquida y exigible y eso es lo que está reclamando el promitente enajenante del promitente adquirente. ¿Está? Dame un segundo, Alejandra, termino con la resolución y ya te doy la palabra. Me salteo lo anterior y me voy acá. ¿Cuál es la otra acción? Y acá termino, en cuanto a las acciones del promitente enajenante respecto al promitente adquirente. La segunda acción, que es mucho más, tiene más gravedad, ¿por qué? Porque lo que quiere acá, entonces, es el promitente enajenante, lo que va a querer acá, es la resolución del contrato por incumplimiento. ¿Incumplimiento de qué obligación? Incumplimiento de la obligación de pagar el precio. Entonces, acá, vuelvo a estos artículos 22 y 40, primero, hay una protección, porque acá el propio legislador quiere conservar este contrato. Acuérdense que este era un contrato a favor de todos aquellos promitentes adquirentes que tenían dificultades y que solamente llegan a este contrato, en fin. Entonces, no es que se pueda decir simplemente que, por ejemplo, cae en mora por el no pago del precio. Acá rige aquello que estudiamos en responsabilidad. El incumplimiento tiene que ser grave. El prerequisito de la gravedad del incumplimiento se da, pero la propia norma le va a establecer en qué consiste esa gravedad concreta del incumplimiento. Entonces, por ejemplo, no pago de determinado número de cuotas, ¿tá? Y atención, pero eso es para pedir la resolución,
No así para pedir la ejecución forzada, esto es el pago del precio. Ahí no precisa tener que incurrir en el cumplimiento de determinado número de cuotas según cómo se haya pactado o qué forma fue la que eligieron las partes para pagar el precio. ¿Tá? O sea, como se ve, esto no va a estar vinculado con la exigibilidad tranquilita, aquella que establece el 1502. ¿Se acuerdan que el 1502 decía que es exigible la obligación cuando se venció el plazo o se cumplió la condición? Sino que acá se establece efectivamente una norma, una forma de caer en mora del promitente adquirente que es a su favor y que lo beneficia. Y acá les digo lo último y ya le doy la palabra a Alejandra. Cuidado con la pregunta tramposa, porque a veces se les pregunta, ¿qué pasa con la mora si hay particularidades en la mora de la promesa de enajenación de inmuebles a plazo? Entonces no me alcanza que me digan, sí, hay particularidades. No, me tienen que explicar muy bien, porque ya vimos que cuando se trata de la mora del promitente enajenante, no hay ninguna particularidad. El promitente enajenante cae en mora como cualquier deudor, con las normas, las formas de caer en mora que establece el 1336, más el telegrama colacionado, no hay ninguna particularidad. Ahora, cuando se trata del promitente adquirente y cuando la acción que está ejerciendo el promitente enajenante es tendiente a la resolución del contrato, recién aparecen estas particularidades en la mora que son exclusivamente a favor del promitente adquirente, porque como yo les dije desde el momento 1 de hablar de este contrato, esta es una ley del año 1931 en que el legislador lo que quiso fue contemplar la debilidad del promitente adquirente respecto al promitente enajenante. Entonces hizo un balance, pero no cabe duda que hay una protección clara del promitente adquirente. Alejandra, te escucho. Me estoy desgañitando totalmente, me tomo un mate y te escucho. Disculpe, No me me surgió la disculpe, pregunta. Me surgió la pregunta, no me quedó muy claro respecto al pacto comisorio, si se podía, al igual que en la compraventa común, pactarlo acá Bueno, en la pará porque promesa. vos ya te vas a otro tema. Esta ley tiene un artículo específico con relación al pacto comisorio. ¿Se acuerdan que yo dije el pacto comisorio es una cláusula resolutoria expresa que está en la compraventa? ¿Se acuerdan que tenía todas esas particularidades que nosotros estudiamos? Y acá se supone que hay algunas particularidades, pero acá tengo que ser honesta con ustedes, creo que Gamarra lo explica muy bien, yo trato en el manual también de explicarlo. Acá el legislador cometió algunos errores, incluso errores de la forma de hacer una liquidación y te hace toda una fórmula que en realidad la gente que entiende de matemática dice que esa fórmula en realidad no existe. Entonces, lo importante acá es saber que en realidad esto del pacto comisorio, en definitiva, en todo caso, lo que se mantiene es lo mismo que está en el artículo 366 del Código General del Proceso en la redacción dada por la ley 19.090 que estudiamos cuando estudiamos el pacto comisorio en el contrato de compraventa. Yo trato, porque soy muy honesta, en eso sí me podrán criticar todo lo que quieran, pero yo trato de ser, sobre todo honesta con el estudiante. A mí, yo no me gusta hacer zangadillas, no me gusta hacer preguntas muy perras que la gente se tropiece y se caiga, no quiero eso. Yo trato de explicar y que sea claro, y cuando pregunto, estoy tranquila que pueden contestar sobre la base de lo que vimos en la clase y lo que claramente está explicado en el material, muchísimo mejor a lo que yo puedo hacer dando una clase. Porque aparte, como estaban hablando hoy, ustedes después lo miran y lo miran después. El problema es que yo les digo que en realidad lo tendrían que mirar antes, o sea, habría que mirarlo antes para venir con la duda y ahí, teóricamente, según me enseñó el maestro Gamarra, ese era el orden. Pero yo con mucho gusto les trato de sacarles las dudas. Yo no voy a hacer preguntas acá de cómo es el pacto comisorio en el contrato de promesa, más allá de que hay una regulación, porque acá en todo caso lo que preguntamos, que es lo que yo he visto, yo nunca vi, realmente nunca vi, un planteo de pacto comisorio en una promesa y mucho menos
con la normativa vigente del Código General del Proceso. Entonces, yo te entiendo que vos leas ese artículo y me digas, yo no lo entiendo, porque todos los analistas del artículo les ha pasado lo mismo, no lo entienden. Incluso hay una forma de cálculo ahí que nadie le entiende y que no se puede llevar realmente a la práctica. Ahora, si vos me preguntás si en una promesa de enajenación de inmuebles a plazos se puede establecer una cláusula resolutoria expresa por el no pago del precio, yo te digo sí, pero con las particularidades que tiene. Porque, de nuevo, a ver si soy clara, cada vez que está en juego la resolución por incumplimiento del promitente adquirente de este contrato, el legislador lo quiso proteger. Entonces no es así que se ponga del lado del promitente enajenante para que rápidamente pueda lograr ese promitente enajenante que este contrato se resuelva, aunque le diga yo le devuelvo todo lo que pagó, porque ¿se acuerdan que una de las consecuencias de la resolución de un contrato por incumplimiento, cuando se trata de este tipo de contratos donde hay prestaciones que se van realizando en el tiempo, se vuelven las cosas al estado anterior? O sea, si el bien se entregó, el bien lo tiene que volver a recuperar el promitente enajenante, y por supuesto el promitente adquirente tiene derecho a recuperar todo lo que pagó, porque todo lo que pagó, en la medida en que el contrato se resuelve, él tiene que recuperar todo lo que pagó. Lo que vamos a ver más adelante, porque casi enseguida llegamos, es que muchas veces se establece una cláusula penal y allí lo que sucede en general es que no le va a devolver nada al promitente si se logra verdaderamente la resolución. El promitente enajenante no va a devolver nada porque lo que él cobró probablemente le quede a su favor en ejercicio de la cláusula penal que va a estar en ese caso a favor del promitente enajenante, porque el promitente adquirente que incurre en el incumplimiento que lleva a la resolución del contrato, también es pasible de la sanción de la cláusula penal. De la cláusula penal también hay una norma que ahora viene más adelante, pero contestando tu pregunta, si vos me preguntás si se puede pactar un pacto comisorio, yo te digo que sí. En cuanto al procedimiento y las cosas que dice ahí, yo digo lo que dice Carnelli. Yo creo que todo ese procedimiento rarísimo que está ahí queda derogado con las modificaciones que se hizo al pacto comisorio en el Código General del Proceso, y siempre hay que tener en cuenta que es muy estricto el legislador, y por lo tanto lo va a hacer el juez que va a valorar en el juicio la situación, de que en realidad, esta norma, toda la ley, está en beneficio del promitente adquirente, y verdaderamente llegar a la resolución de este contrato por incumplimiento en el pago del precio por parte del promitente adquirente es en situaciones bastante excepcionales que tienen que ajustarse a los mecanismos que están allí en el artículo 22 y 40 de la ley. No sé si te contesté, pero básicamente sería eso. ¿Algo más Sí, de perfecto. esto? Profe, una consulta. Entonces, la mora, cuando la mora existe por parte del adquirente, la consecuencia es la resolución del contrato. Y No, perdóname, no. La consecuencia va a ser la que quiera el promitente enajenante. Yo te lo dije clarito, el promitente enajenante tiene las dos opciones, las opciones del 1431. ¿Qué te dice el 1431 en caso de incumplimiento de la obligación recíproca en un contrato bilateral? La parte a la que se ha faltado, que acá es el promitente enajenante, ¿qué puede hacer? Uno, pedir la ejecución forzada, esto es cobrarle. Por ejemplo, el tipo debe 10 cuotas, perfecto, el promitente enajenante puede ir a quererle cobrar esas 10 cuotas. Entonces es un título ejecutivo, lo embarga, trata de cobrarle, le cobra con intereses. Después hay un tema de la cláusula penal que si está establecida para el retardo también se podría aplicar. O sea, la primera opción en caso de incumplimiento y por supuesto previa mora, tiene que estar en mora también, porque si no hay mora no se puede llegar ni siquiera al reclamo. Pero ahí la mora es una mora, a ver, común, no pagó, cayó en mora porque no pagó. Ahora, si después en realidad lo que quiere el promitente enajenante no es cobrarle el precio, sino que es resolver el contrato, ahí recién llegamos a esta especialidad en cuanto a la mora del promitente adquirente,
porque tiene que darse. Se habla de eso de la doble interpelación, que cuidado, es doble, pero hay una que la podemos suplir con la mora automática si está pactada, que en el 99,9 de los casos la mora automática está pactada, porque no va a haber ningún escribano que en documento público o en documento privado con firma certificada no ponga la cláusula de mora automática. O sea que eso por un lado. Pero aparte tenés las distintas formas esas que lo que podríamos leer después y nos quedamos tranquilos, leemos el artículo 40. ¿Soy clara en eso? ¿Quedó claro? El 22 no. Tengo a Víctor y había otra duda más. Había alguien ¿El más. 22 no lo va a leer? Víctor. ¿El 22 Sí, no pero lo va a pará leer? que quiero con las dudas primero. Voy con las dudas y después leemos el 40. Víctor, ¿qué me 40? querías Ah, decir? Eh, Pará, pero Solo primero Víctor. solo una pregunta por una de las causas que vamos a ver en el taller, que es justamente una compraventa, que se había pactado una cláusula penal, una mora, pero entre los va y viene de que se condenaba al adquirente y después se apeló en tema, la Suprema Corte decidió por la resolución de los contratos y la devolución del monto que había pagado el promitente adquirente. Pero en Y está ese bien, caso, porque no me quedó claro de la sentencia, el valor de la multa de la cláusula penal era prácticamente el el mismo mismo valor. valor de lo que ya había Y pagado ahí se compensa. Yo tengo una se comp- lámina acá que dice Ah, eso. eso. Si me permitiste, la muestro. Mirá, esta, ¿ves? Es la última. Vos me pusiste la última de lo. Primero iba a decir otras cosas, pero fíjate que primero tenés un tema que es otro modernismo de la Gran 7 de esta ley, que estableció la primera vez que un legislador, acordate que es un legislador de 1931, ¿está? Este legislador ya dijo que con la cláusula penal, iba a decir un disparate espantoso que casi lo digo y por suerte no, Dios me amparó y no lo dije, ¿no? Porque iba a decir que con la cláusula penal no sé J puntos suspensivos, ¿no? ¿Por qué? Porque no se pueden poner montos que en definitiva nos coloquen en una situación de usura, cosa que recién viene con la ley de usura, que es relativamente mucho más cercana en el tiempo, donde dentro de las cosas que están prohibidas es encubrir en esta cuestión de la usura cláusulas penales abusivas. ¿tá? Entonces, el 47 ya tenía una normativa acerca de qué se puede poner como pena máxima. ¿tá? Pero además, el 46, que es lo que vos me estás preguntando, habla específicamente de lo que vos me estás preguntando, que es de cuando se puede dar esa situación de compensación en el sentido de que el precio abonado en realidad no lo tiene que devolver el promitente enajenante, porque si el promitente adquirente está condenado a todo o parte de la pena, ese promitente enajenante no tendría sentido que devuelva y después le reclame el pago de la pena. Entonces ya directamente se compensa. Y eso seguramente es lo que pasó en esa sentencia que vos me estás diciendo que estás mirando para la clase que viene. Otro de los temas, porque ya, perdón, me pasé a la cláusula penal, otro de los temas que discutió la doctrina, y acá sigue dividida, más allá de que yo creo detectar cierta mayoría ahora de la jurisprudencia de tribunales en el sentido de admitir el prorrateo del artículo 1370 del Código Civil. Ustedes se acuerdan que el 1370, que es una norma que está en sede de cláusula penal, dice que la cláusula penal se deberá a prorrata de lo no cumplido. Entonces, ahí había una discusión, porque, por ejemplo, y siempre recordando al profesor Caumont, él decía, bueno, si hay una resolución del contrato, en realidad cumplido no habría nada, porque el contrato se resuelve por incumplimiento, cumplido no habría nada. Pero resulta que la mayor parte de la doctrina y de la jurisprudencia, sacando esta posición, y también con otros prestigiosos profesores, dicen, perdón, pero si algo había cumplido, por ejemplo, había pagado tantas cuotas, aunque después dejó de pagar otras, hay que ver qué fue lo que cumplió y qué fue lo que no cumplió. Entonces, no tienes, como uno de los principios de la cláusula penal pensada como pena, es el principio de proporcionalidad, la pena tiene que ser proporcional a lo ilícito. Y si hay una parte que es lícita, es lógico que se descuente. Entonces,
Por eso aparece este problema de qué hacemos con la cuestión del prorrateo de la cláusula penal, y no sé si en la jurisprudencia que nosotros señalamos, porque más que una jurisprudencia relativa al tema de promesa, sería una jurisprudencia relativa al tema cláusula penal, que no sería un tema de este curso, porque en realidad cláusula penal sería un tema o de obligaciones, porque hay obligaciones con cláusula penal, así es como está establecida en el derecho positivo uruguayo, es un subtipo de obligaciones. Las obligaciones se clasifican en dar, hacer y no hacer, alternativas, facultativas y de género, solidarias, mancomunadas, y después hay uno que dice, y obligaciones con cláusula penal. Bueno, esa es una manera, y otra manera de ver la cláusula penal es directamente en responsabilidad, cuando estudiamos la cláusula penal y vimos el problema de su naturaleza, si es una pena, si es una liquidación anticipada de daños y perjuicios, si es las dos cosas, en fin. El tema de jurisprudencia de cláusula penal hay un montón y más bien habría sido objeto de algún taller en responsabilidad más que acá en contratos. Acá el taller va a pesar, o sea, vamos a hacer un taller con temas relativos a promesa que tengan que ver específicamente con obligaciones de las que se están ejerciendo en estos juicios que ejercen las dos partes, una contra la otra, sea para la ejecución forzada o sea para la resolución del contrato. Entonces, no sé si te contesté la pregunta, tengo que volverme a donde estaba, tengo que ir para atrás de vuelta. Acá yo estaba en esto, en leer, llegó el momento, creo, si nadie más dice nada, vamos a leer el artículo 40, y ahí nos quedamos tranquilos, leemos el 40. Los contratos a que se refiere esta ley no podrán rescindirse por falta de pago de la prestación, sino cuando el deudor cayere en mora en 6 cuotas consecutivas, si fueran por periodos no mayores de un mes, 2 cuotas si fueran los periodos de más de un mes, hasta un trimestre inclusive, y una cuota en los demás casos, previa interpelación de acuerdo con lo establecido en el artículo 22. Perfecto. ¿Dice algo más? No. No. Referencia del artículo. Bueno, vamos al 22. Vamos al 22, que es el nudo. Vamos a leer el 22, por favor. Sí, yo tenía el 22 y lo saqué, ahora ya lo encontré. Artículo 22. Cuando se hubiera acordado el pacto comisorio y proceda a aplicarlo de acuerdo... Para un poquito. Como ven, este artículo 22 en realidad está legislando sobre el problema que me preguntaban del pacto comisorio. Pero ¿por qué lo estamos leyendo? Porque el artículo 40 hace una remisión al artículo 22. ¿tá? Entonces vamos a ver qué es lo que dice el artículo 22 en relación con lo que estábamos viendo del 40. Más allá de que ya estamos sabiendo que acá el legislador de la ley 8733 está habilitando la posibilidad de introducir una cláusula resolutoria expresa por el no pago del precio, pero con estas particularidades que va a decir ahí, donde van a ver que ahora empieza a decir una serie de disparates que son los que yo les digo que no tienen mucho sentido y que la mayoría de la doctrina dicen esto igual, mayormente quedó derogado con la nueva normativa de pacto comisorio del Código General del Proceso. Pero seguilo leyendo entonces, por favor. Cuando se hubiera acordado el pacto comisorio y proceda a aplicarlo, de acuerdo con el artículo precedente, el enajenante podrá, previa interpelación judicial o por acta notarial, que solo podrá practicarse después de los 20 días inmediatos a la mora, artículo 40 de esta ley y el 1336 del Código Civil, en el domicilio indicado en el contrato, solicitar por escrito a la dirección del registro la cancelación de la inscripción. Todo eso no existe más. Todo eso de la cancelación de la inscripción y todo eso no existe más, pero lo que sí nos queda es ese tema de un determinado plazo para esa especie de segunda interpelación. Por eso acá se habla, y lo van a leer bien, de por qué se habla de una doble mora, es decir, se requiere como de una interpelación, después más otra, y después en el artículo. No, todo eso de que va a decir ahora, ojo, porque esto se los quiero decir con honestidad. Como ustedes pueden tener el material el día del parcial, me ha pasado en otros momentos que yo preguntaba con temas que podían vincularse con el derecho positivo, la gente me agarraba y me copiaba todo eso que dice a continuación en el 22, y me copiaba todo eso que está derogado, que no existe más, lo de la cancelación en el registro y todo eso, y yo decía,
¡Qué horror! O sea, eso se ve que en el día del parcial agarraron el 22, que lo tienen ahí porque pueden tener el material. O sea, ustedes dirán, no está derogado porque está ahí. No, momentito, porque ustedes saben que la derogación puede ser expresa como que puede ser tácita. Y por eso es que la doctrina está diciendo que todo ese otro pedazo del artículo 22 ya no corre más. Entonces no cometan el error de copiar o de tener en consideración una cosa que ya todo el mundo sabe que está derogada. Por lo tanto, yo no lo seguiría leyendo y me quedaría solo con lo que leíste, que es lo único que nos importa. Porque después, Perfecto. además, todavía encima entro a unos cálculos rarísimos que tampoco se pueden tener en consideración, así que yo lo dejaría por ahí. Me quedaría con lo grande. Nosotros vimos las acciones que tiene el promitente enajenante respecto al promitente adquirente cuando se trata de la ejecución forzada para el pago del precio, con el tema de la mora, que lógicamente tiene que darse, cuando se trata de la resolución, que ahí la mora es una mora, podríamos llamar, no sé cómo llamarla, bonificada, porque evidentemente se requiere esa doble interpelación, todo eso a favor de ese promitente adquirente, y de vuelta, porque la finalidad acá, el legislador lo que quiso fue exacerbar el principio de conservación del contrato. La idea acá es que este señor, que se supone que está haciendo todo lo posible para pagar eso que compró en cuotas o con dificultad, no sea tan así que pim pum no pagó una cuota y chau, viene el promitente enajenante y resuelve por incumplimiento el contrato. Y por supuesto que hay también toda otra, que no vamos a entrar ahora, pero toda otra historia de los problemas de los incumplimientos recíprocos, ¿no? Que no quiero ni entrar ahí, porque acá quiero ser clarita. Estoy analizando las obligaciones del promitente enajenante respecto al promitente adquirente, las acciones que tiene este promitente adquirente, y del otro lado al revés, las acciones que tiene el promitente enajenante respecto al promitente adquirente, que en general giran, porque la obligación, en realidad la única obligación que tiene el promitente adquirente, ¿cuál es? Pagar el precio. El otro le puede pedir o que pague el precio, ejecución forzada de la obligación de pagar el precio, o la resolución del contrato con estas particularidades que vimos. ¿Tá? Y déjenme ver a ver qué más tengo acá. Bueno, esto está acá, ¿no? Se puede pactar, como yo les dije, la mora automática, en estos contratos 99,9% de las veces está pactada la mora automática, puede pactarse la mora automática, en ese caso no son necesarias las dos interpelaciones, igualmente se admite también el telegrama colacionado, o sea, íbamos agregando nuevas formas de mora que por supuesto habilitaban también, eso no se puede negar que es en favor del promitente enajenante, pero no se puede negar de que es otra forma de mora la del telegrama colacionado. Y acá ese problema, desde la mora automática, ahí viene esa especie de segundo plazo que está en el artículo 22 que recién leímos, de 20 días, ¿tá? La interpelación que exige el artículo 22 es un presupuesto, ¿para qué? De vuelta, para demanda de resolución. Es más, ni siquiera está vinculado con la mora, ni siquiera se puede decir que esto esté vinculado con la mora. Es un presupuesto para que el promitente enajenante pueda lograr que este contrato, que el legislador lo quiere cuidar tanto, efectivamente se resuelva por incumplimiento del promitente adquirente. Acá es lo que yo les decía, el profesor Carnelli dice, desde que está el Código General del Proceso, y por supuesto lo mantiene con la reforma legislativa de la ley 19.090, que es una reforma del año 2014, una reforma del Código General del Proceso, dice que este artículo sustituye toda la parte de ese artículo 21 y 22 que establecen unos procedimientos administrativos, que es lo que yo les digo que he visto en algunos parciales que me copian eso y yo se los tacho así de punta a punta y me doy cuenta que no leyeron nada, que no les va a pasar a ustedes, porque ustedes son muy estudiosos y leen mucho y con todo esto que estoy diciendo no les va a pasar. Pero entonces, nadie duda de que eso está derogado y además, obviamente, la doctrina dice que ahora, como les dije hace un ratito, con relación a la cuestión del pacto comisorio, hay que estar al 366 en la redacción dada por la 19.090. Franco. Profesora, para pasar en limpio, ¿sí? Todo esto que fue dicho al respecto de estos dos artículos. ¿Qué parte del artículo 22 está derogada? Todo Todo el lo que artículo tiene que ver 22. con el procedimiento administrativo. No así lo de la doble interpretación, lo del plazo de los 20 días, eso no, evidentemente eso no.
pero todo lo que tiene que ver con el proceso administrativo, con el registro, con todo eso está derogado, no solo en el 22, sino en el 21 también. ¿Recordaría usted el artículo sí, que fue modificado en el 2014 en el CGP que deroga esto? No, es que no lo dice, mijo. Hubiera sido bárbaro que lo dijera, no lo dice. Pero acordate que la derogación, lo estudiaste cuando estudiabas el principio de cómo son las leyes, cómo se prolongan, cómo se promulgan, cómo entran en vigencia y cómo se derogan. La derogación puede ser expresa o tácita. Vos estás reclamando una derogación expresa, pero acá sería un fenómeno de derogación tácita. Eso es lo que dice Carnelli. Bien, bien. Y lo que decimos todos. Yo no reclamé derogación expresa. Yo le preguntaba cuál sería el artículo, cuál sería el articulado que lo deroga, sea expreso o tácito. 366 del Código General del Proceso. Exactamente. Es una modificación de la 366. 19.000. Es una modificación del pacto comisorio en en cualquier contrato que se pacte, en cualquier contrato, sea la promesa, sea la compraventa, porque acordate que el pacto comisorio, que el año pasado en responsabilidad lo estudiamos dentro de las formas de resolución de un contrato, ¿te acuerdas que estudiamos el 1431? Incluso estudiamos la condición resolutoria común, que es otra forma de resolver el contrato por un elemento accidental, las partes dicen el contrato se resuelve si llueve el 10 de abril. Es otra forma de resolución del contrato. Después tenés las resoluciones por el incumplimiento de obligaciones y tenés una específica que es la resolución del contrato por incumplimiento de la obligación de pagar el precio. Y ahí tenés nominadamente el pacto comisorio. Lo tenés en la compraventa y teóricamente lo tendrías acá. Entonces, lo que dice la doctrina es que como ahora hay una norma específica acerca del pacto comisorio en el Código General del Proceso, se produce una derogación tácita de todas estas normas, sean las del Código Civil. Bueno, la del Código Civil es tácita. Acordate que, por ejemplo, en el Código Civil te decía que el plazo que tenía, ¿te acordás que se le abría a ese deudor en la compraventa que tenía que pagar el precio, se le abría la posibilidad de pagar, decía 24 horas después de notificado de la demanda, y ahora te dice 366, 24 horas después de notificado de la sentencia, una cosa así. O sea, lo adapta al proceso monitorio. ¿Entendés? Entonces ahí evidentemente, ahí queda más clara esa situación de la derogación tácita que yo te hablo. Pero de todas maneras esto puede darse para cualquier situación de pacto comisorio. Te tengo a Víctor también con una mano levantada, adelante. Solo para ser reiterativo. Vamos hasta que dice, solo podrá practicarse por los 20 días inmediatos a la mora y se terminó ahí. Todo Y lo en demás principio no sí, va más. porque todo lo demás me parece que no va. Eso es lo que yo Bien, creo, bien. básicamente. Y mi honestidad intelectual de decir, yo no voy a preguntar esta cuestión porque da lugar a dudas y porque no quiero que me pase, porque me pasó, de que viene alguno y me copia un artículo que está derogado y que ya nadie entiende que eso se aplique. Incluso en los temas administrativos, de que se va al registro y se hace una cuestión y se cancela no sé qué, todo eso, que no corre más. El tema es que Víctor Barbosa hay varios acá. Ah, vos decís que hay más de un Víctor Barbosa, no me digas eso, me quiero morir. No, me refiero a que después se llega el momento, se equivoca y toma todo en cuenta y no se acuerda que está derogado. No, yo quisiera que no. O sea, que Víctor Barbosa sea uno solo y que se dé cuenta de eso, porque yo creo que fui clarísima y creo que no hay posibilidad de que nadie me ponga y me copie un artículo que está derogado. Y además otra cosa que no quiero que hagan jamás es copiarme artículos que están en la ley que la tienen ahí, porque sería una tontería que si hacemos alguna pregunta para contestar, ustedes puedan contestarla copiando del material que tienen a la vista. Otra cosa que es un absurdo, ¿no? ¿Qué sentido tendría? ¿Qué calificación podríamos dar en el sentido de que copiaron bien o copiaron mal un artículo? Acá es un mamarracho, porque si además copian un artículo que se entiende que está derogado, como diría yo, mi frase famosa, que me hicieron, acá no sé si la tengo a mano, una taza me habían regalado con la frase, te querés morir, decía yo siempre, te querés morir. Claro, cuando me vino una enfermedad de esas complicadas, que sí que me podía morir, vos sabés que me vino como una cosa y ya como que no la digo tanto. Pero te querés morir si te ponen cosas que vos sabés que están derogadas y que vos explicaste que estaban derogadas, yo creo que se podría seguir diciendo te querés morir. Bien. Lo bueno si breve, dos veces bueno. Más nada,
lo mismo, el tema, bueno, lo mismo la cuestión de la cuestión de la caducidad, el 368, esto ya lo vimos, no quiero insistir. Entonces, resolución por incumplimiento del enajenante, rigen los principios generales, o sea, perdón, al revés ahora, estamos hablando de que, yo ya se los dije, pero de vuelta vamos, ¿no? Si es el promitente adquirente el que quiere resolver el contrato por incumplimiento del enajenante, ¿tá? De cualquiera de las obligaciones, que ya vimos que son dos, hacer la transferencia de la propiedad o entregar la cosa, los principios generales, ahí es el 1431 y las formas de caer en mora, ¿tá? Y creo que hay algún caso ahí donde hubo un promitente adquirente que se quiso hacer el vivo, se quiso hacer el vivo, no sé si ese caso lo tenemos ahí, lo pusimos para el taller, se quiso hacer el vivo este promitente adquirente porque, ¿qué pasó? Él compró, hizo esta promesa de enajenación en un momento donde los precios eran muy altos, los valores de los inmuebles estaban muy altos, después bajaron esos valores. Entonces, claro, ¿qué le servía a él? Le servía resolver el contrato, devolverle el bien, que era un apartamentucho, pero que le había salido como $100.000, entonces le devolvía el apartamentucho, que además lo he usado como 5 años, se lo devolvía y el promitente enajenante teóricamente tenía que devolverle los $100.000. Entonces, claro, si ese promitente enajenante devolvía el apartamentucho y el otro le daba $100.000, el promitente adquirente se iba a Carrasco y se compraba en ese momento una casa con columnas presidenciales. Entonces, es interesante ese caso, creo que es uno de los casos que está ahí en los talleres, creo, y si no, igual la tiene en la sentencia, está subida en EVA, es una sentencia bastante antigua, y creo que es esa que estábamos hablando hoy, que además hay un tema de plazo de gracia, hay un tema de cláusula penal, hay una cantidad de temas ahí. En fin, taller lo tendremos el viernes, la cláusula penal ya la vimos, y hasta acá llegaríamos con este tema. ¿Por qué? Porque de la promesa de enajenación de inmuebles a plazo no vamos a seguir hablando hoy, como estoy 21-12. ¿Qué otra cosa quiero hablar hoy? Porque si no nos queda colgado. Nosotros tenemos que ir a ver otro material que es, y que no lo vimos, el problema de la permuta. ¿Qué pasa con la permuta? Acá tengo que ir para atrás, a ver si puedo marcarla, porque esta es la última. Esta presentación preciosa la hizo en su momento, en el 2022, la hizo Hilary. ¿Estás por ahí, Hilary, amor? Capaz que no pudo decir. No importa. Sí, estoy por acá. Presentación, ¿está Hilary? Bien. Estoy. Esta presentación preciosa, yo acá estoy como aquel famoso, el famoso invento de un día que estábamos en un congreso en Buenos Aires y había ido muchos profesores de acá, viajamos y había muchos profesores prestigiosos argentinos. Entonces vino un profesor más joven y tenía que hacer una exposición, este profesor más joven, y estaba el profesor más mayor, catedrático, que era el que había creado una posición doctrinaria, y este profesor joven tenía que exponerla, esa posición, adelante del profesor que era el que la había creado, y entonces dijo una frase que nos quedó a todos y que estuvo preciosa la frase, porque decía, me siento como si yo estuviera silbando adelante de la orquesta. Imagínense la orquesta y uno adelante que ni siquiera toca un instrumento, simplemente silba así. Bien. Yo acá me siento con esta presentación que hizo Hilary, yo me siento silbando adelante de la orquesta porque Hilary fue la que la hizo una vez que ella tuvo que dar en el año 2022 esta clase en su momento. ¿Qué pasa con la permuta? Nosotros seguimos y vamos a seguir, porque después vamos con la sesión de créditos y vamos a seguir en la temática esta de los contratos de cambio. Pero ¿qué pasa con la permuta? Lo primero acá que tengo como cosa interesante para contarles, que no lo venía haciendo, pero dije, es el momento de hacerlo, ¿no? Si uno quiere saber qué pasa en el mundo con la permuta, hoy, por ejemplo, podría preguntarse, los hermanos argentinos que acaban de hacer un código, digo acaban porque en realidad
el código lo hacen en 2014, entra en vigencia en 2015, ya estamos en el 2026, ¿no? O sea que ya tiene 11 años, pero en su momento todo el mundo estaba, complicado, porque yo me imagino acá, si en algún momento se hace un código todo nuevo, un código civil, todo nuevo, de cero, cambiando todo, agregando, sacando, poniendo. Yo me imagino la locura de los abogados, de los profesores, de todo el mundo, y ahora qué pasa con el código nuevo, nos sirven los libros, tiramos los libros, alguna cosa sirve, otra cosa no sirve. Si hacemos un código nuevo vamos a querer, supongo yo, hacerlo mejor. Entonces yo me acuerdo que en aquel momento este código argentino lo hicieron 3 grandes profesores, la profesora Ida Kemelmacher de Carlucci, que es una gran profesora, amiga personal, me honra con su amistad, yo la quiero muchísimo y es una mujer brillante, profesora emérita en el mundo entero. El profesor Lorenzetti, que sigue en la Suprema Corte Argentina, la profesora Hayton, que creo que también sigue en la Suprema Corte Argentina, no estoy segura, pero entonces 3 grandes profesores, y ellos, sobre todo la profesora Ida Kemelmacher, cuando explicaba qué habían querido hacer, sobre todo Aida, decía, bueno, lo primero que quisimos hacer nosotros fue lo que nos pareció que estaba bien, dejarlo, y lo que nos pareció que estaba mal, lo cambiamos, y ahí tuvimos en cuenta las posiciones fundadas, mayoritarias, de por qué habría que cambiar. Entonces a mí me parecía siempre interesante, no lo hice con la compraventa porque es más largo, pero con la permuta está precioso, a punto de caramelo, para que yo les comente. ¿Cómo regularon los argentinos el contrato de permuta a partir de la reforma legislativa del Código Civil? Se llama Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, entra en vigencia en 2015. Lo tengo acá, dije, lo voy a tener a mano, lo voy a compartir, porque es precioso, ¿no? Este código tiene otra particularidad, yo creo que algo en responsabilidad yo comentaba, ¿no? Este código es todo lo contrario a lo que se dice siempre que tiene que ser la ley. La ley, se dice que la ley no tiene que ser dogmática, la ley tiene que establecer una norma con precepto y sanción. Sin embargo, el código argentino te explica todo. Yo digo que los profesores es sencillo, porque sería ir a la clase y agarrar y leer el código. Acá cada tanto leemos el código para ver qué dice, pero no vamos explicando la clase con la lectura del código. Pero yo les quiero contar que los argentinos, en este código, regularon a la permuta en el capítulo 2 del título, que no sé cuál es, pero no importa, a ver si lo tengo acá a mano, no lo tengo, no importa, les digo los artículos. Va del 1172 al 1175, o sea, para regular todo el contrato de permuta, los argentinos pusieron solo 4 artículos, ¿está? Como diciendo, vamos a poner lo sustancial, lo más claro. En algún punto, sobre todo en el último artículo de la regulación argentina, va a ser igualito al nuestro, que ahora lo vamos a ver, pero se los voy a leer, porque es tan clarito esto, y dice así, capítulo 2, permuta, 1172, definición. Hay permuta si las partes se obligan recíprocamente a transferirse el dominio de cosas que no son dinero. Cortito y al pie, ¿no? 1173. Gastos. Esto, van a ver, ¿no? Acá nosotros tenemos alguna cosa ahí y vamos a llegar a una conclusión porque tenemos que llegar a una conclusión. Acá los argentinos directamente dijeron, ¿qué pasa con los gastos de la permuta? Con los gastos del contrato, ¿no? Con los gastos de hacer el contrato. ¿Qué dicen los argentinos? 1173, gastos. Excepto pacto en contrario, los gastos previstos en el artículo 1138, que son, es decir, el 1138 regula los gastos que en general se tienen cuando se hace un contrato cualquiera, ¿no? Los gastos del 1138, que son todos esos gastos que ya conocemos, y todos los demás gastos que origine la permuta, son soportados
por los contratantes por partes iguales. Chocolate por la noticia, ¿no? Están intercambiando cosa por cosa, es decir, haciendo la transferencia de la propiedad, como dice acá, ¿no? Que nosotros no dice eso, ahora después vamos a discutir. Gastos entre los dos por partes iguales. 1174, ¿les pareció oportuno tener una regulación sobre la cuestión de la evicción? ¿Por qué la cuestión de la evicción? Porque como vimos, en la propia definición, lo que se establece como obligación recíproca es la de transferirse el dominio de la cosa. No hay discusiones como vamos a tener acá, ya en un ratito vamos para ahí. Acá es clarito, acá dice, se los leo de vuelta, ¿no? Hay permutas y las partes se obligan recíprocamente a transferirse el dominio de cosas que no son dinero. Entonces el 1174 dice evicción. El permutante que es vencido en la propiedad de la cosa que le fue transmitida puede pedir la restitución de la que dio a cambio o su valor al tiempo de la evicción y los daños. Puede optar por hacer efectiva la responsabilidad por saneamiento prevista en este código. Y acá de alguna manera, bueno, y lo que viene ahora es exactamente eso, porque ¿qué dice el artículo final? Que viene a ser igualito al nuestro. El artículo final, que es el 1175, dice, norma supletoria. En todo lo no previsto por el presente capítulo, que ya vimos tiene 4 artículos nada más, se aplican supletoriamente las normas de la compraventa. Chan, chan. Así se reguló, así regula un código moderno la permuta en el siglo XXI. Nosotros vamos a tener que ver cómo está regulada la permuta en nuestro Código Civil, y la pregunta acá siempre va a ser la misma: ¿qué diferencias tiene o qué diferencias no tiene con la compraventa? Y ahí por ahí va a pasar la cosa. Tengo a Arlén Torres. Profe, una consulta. Esta diapositiva que estaba hablando usted de que hizo Hilary, ¿la van a subir a Eva? Porque no la encontré en la parte de permuta. Hay otra. Hilary, tenés que subir esto. Yo di por hecho que estaba. La otra Me no, fijo no si, está si mal. la que. Sí. No, capaz que es la misma, que tiene otro color o algún otro formato que usamos otro año. Pero me fijo, si tiene un contenido distinto, la subimos, obviamente. Si tiene el mismo contenido y distinto color, dejamos la que está. Pero me fijo. Sí, porque en general es todo más o menos lo mismo, pero tiene Sí, razón sí. ella. Yo estoy manejando una cosa que si no la... Acá la idea es que todo el mundo tenga en Eva las cosas que estamos viendo, ¿no? Pero digo, si no Sí, sí. está, vos la agarrás, la subís, no importa. Si hay otra de otro color, Sí, subíle a sí, este yo de me este fijo color. cuál es y El la subimos. rojito es muy lindo. El rojito quedó precioso. El rojito te llama la atención. Entonces, seguimos. 1769 a 1775. Arrancamos con la definición 1769. La permuta o cambio es un contrato por el cual los contrayentes se obligan a dar una cosa por otra. ¿Tá? Después nosotros acá vamos a tener que ver si esto es, si la obligación de, la pregunta acá del millón es, ¿la obligación de dar en la permuta es la misma que en la compraventa? ¿Sí o no? Porque incluso ahí vamos a ver que algún profesor dijo, sí, para mí es igual que la compraventa. Yo les digo que la gran mayoría dice no. ¿Y qué dice la gran mayoría? Que ahora vamos a tener que fundarlo, ¿no? No, es como dicen los argentinos. Acá, en realidad, no es solo dar la cosa, sino que hay obligación de hacer la transferencia de la propiedad, y eso no va a ser menor acá. Y después el 1775, que es igualito a este que acabo de leer en el Código Argentino, que me parece que hasta se parecen en cuanto al número, ¿no? Porque yo no sé si no terminaba en 75. Ya les digo que los que les gusta la quiniela van y les juegan, ¿no? 1175. ¿Viste? El 75 se repite. Si quieren le juegan a la quiniela, capaz que se hacen unos pesos. Allá en Argentina es 1175 y acá es 1775, pero dice lo mismo, porque el nuestro dice aplicación supletoria de las disposiciones de la compraventa. Y perdón, no está transcripto, ¿no? O está en la que sigue.
¿No lo lees, Brun? El nuestro, lee el 1775. Sí, por favor. El 1775 dice: en todo lo que no se hace especialmente determinado en este título, la permuta se rige por las disposiciones concernientes a la venta. Perfecto. ¿Ves que mutatis mutandis lo mismo que dijeron los argentinos? En todo lo no previsto por el presente capítulo se aplican supletoriamente, pusieron los argentinos más modernos, ¿no? Hablan de la aplicación supletoria, las normas de la compraventa. Muy bien. Entonces, con este panorama avancemos. ¿Qué quiere decir intercambio de una cosa por otra? Esto va a tener que ver con la cuestión de la causa, ¿no? Se supone que el tipo o la causa en sentido común, no la causa concreta, sino la causa abstracta, en la compraventa es cosa por precio y acá en la permuta sería cosa por cosa, ¿no? De cualquier manera, ya lo vimos cuando vimos compraventa, que perfectamente decía la compraventa que el precio, porque lo veía desde ese lado, el precio puede ser parte en dinero y otra parte que no es en dinero. ¿Se acuerdan que lo decía el 1662? Entonces, acá habíamos hecho en su momento, sí, Federico, decime. Buenas noches. No, que vale decir con esto que estás planteando que en el capítulo del manual que escribís, lo que planteás es que haciendo un rápido evolución histórica, la permuta en realidad es una evolución perdón, el contrato de compraventa es una evolución del contrato de permuta al aparecer el dinero en realidad. Es Por eso verdad, es que tiene sí. lógica. No, me encanta que me traigas ese recuerdo tan hermoso, porque en realidad después nosotros vamos a mirar, o sea, en la evolución, gracias por la intervención, te agradezco tanto, Federico, esa intervención hermosa, porque en realidad en la evolución histórica mucha gente dice que en el origen era la permuta, la gente cambiaba cosas por cosas antes de que apareciera el dinero, ¿está? Nosotros después con el profesor de Cores aportamos algo que también lo dice alguna doctrina. Capaz que en el origen ni siquiera está la permuta, capaz que en el origen está la donación, que la vamos a ver después, porque no deja de ser un contrato de cambio, pero porque hay una transferencia definitiva, pero es un contrato gratuito, porque se da a cambio de nada, se da por mera liberalidad, se da, a ver, podríamos decir por amor, ¿entendés? Entonces, eso sería el comienzo. Después sería la parte donde la gente producía distintas cosas, como vos decís, y entonces, claro, cambiaban lo que producían. Después aparece el dinero, ¿sí? Y todo un tema cuando aparece el dinero, porque claro, ahí era todo más fácil. Se podía intercambiar todo por dinero y a su vez el dinero te permitía obtener todo, ¿sí? Ahí aparece también aquel fenómeno que yo les hablaba cuando veíamos el problema del pacto de retroventa, el fenómeno de la liquidez y la iliquidez. O sea, si hay alguien que vende una cosa y la cambia por dinero, es la finalidad del que se desprende de la cosa a cambio de dinero es obtener liquidez. O sea, él tiene un bien y va a obtener dinero. Al revés, el que está del otro lado y cambia dinero por una cosa, lo que está obteniendo es iliquidez, porque ya no va a tener la liquidez, sino que lo que va a tener es una cosa. Y miren que en un momento dado, cuando los bancos ejecutaban y se quedaban con los bienes, porque, a ver, se remataban los bienes y resultaba mejor postor el propio banco, los bancos al final se fundían, porque la finalidad de un banco no es tener bienes, la finalidad de un banco es tener dinero, justamente, ¿no? Es muy interesante eso, y bueno, y en definitiva te agradezco mucho la intervención. Pero vuelvo a donde estaba. El precio en la compraventa, nosotros ya lo vimos, podría ser parte en dinero y parte en un bien. Entonces, ¿qué dice el 1662? Esto ya se los pregunté, no voy a insistir, pero les voy a recordar nada más. Cuando uno ve que hay un contrato y que en definitiva hay un precio mixto, como dice acá, parte en dinero y parte en una cosa, para saber si hay una compraventa o una permuta, lo primero que hay que mirar, ¿querés agregar algo, decir algo, Brum?
que apareció una mano, tené cuidado, apareció una mano, una cosa terrible. Miren que estas clases que son de noche, fíjense a los costados, que no aparezcan, porque a veces en esto Zoom aparece un fantasma que está atrás, una imagen, algo. Si ven No, es alguna una clase imagen atrás mío, me brillante, es una avisan. clase brillante. Por eso hay Da que tener gusto la cuidado a clase, esta hora de la noche, porque se da cuela gusto, cualquier fantasma. Hay da que tener gusto la cuidado. clase. Vuelvo a la clase. Entonces, el 1662, yo les pregunté, ¿cómo sabemos si es compraventa o es permuta? Que es lo primero que hay que mirar. Ahora sí había aparecido una mano que desapareció como un fantasma. ¿Quién quería hablar? Nadie. Bien. Habría que ¿No les mirar la digo? voluntad de los contrayentes. Exactamente. Lo primero que hay que mirar es la voluntad, la intención manifiesta de los contrayentes, porque eso es lo que dice el 1662. ¿Tá? Así que cuando se dice cuándo es compraventa y cuándo es permuta, no me vengan con que si es más la parte de cosa y menos la parte de dinero, va a ser permuta, porque primero hay que mirar cuál es la intención. Y aprovecho para preguntar, porque se acuerdan que yo pegué el faltazo en el taller. En el taller anterior, se supone que había una sentencia de permuta. ¿La llegaron a exponer? Pregunta. Esa no la vimos, Beatriz. No Ah, la vimos. bien, bien, excelente, perfecto. No sé si alguien la tenía o no sé cómo es la cosa, va este viernes, ¿está? O sea, el taller que vamos a Sí, tener Bea, va a ser, ya había un grupo con permutas, sí, Bea, y nos quedó una de compraventa. bueno, la que quedó de compraventa vimos, tratamos, pero porque viste cómo es todo el tiempo es finito. Podemos tratar esa porque si la gente ya lo preparó, yo no quiero que pierda la oportunidad. Después pasaríamos a la de permuta y después pasaríamos a las de promesa. Trataremos de que nos rinda lo más posible este taller que yo misma lo voy a dirigir. Después hablamos nosotros, chiquilines, cómo nos dividimos, si se quieren dividir, si no yo las agarro todas, me da lo mismo. Pues yo el viernes voy a estar afuera con el auricular puesto y me puedo hacer cargo sin ningún problema de todo esto. Entonces, seguimos con la permuta. Primera cosa, la intención de las partes, después esta cuestión del mayor valor o el menor valor, y la gran incógnita que, bueno, hay que tirar la monedita, como se hace cuando se empieza el partido para ver a qué lado de la cancha va cada equipo, el problema de que cuando es mayor o cuando es menor y qué pasa cuando es igual. Ahí no importa demasiado, nunca vi un caso de esos. Seguimos. Caracterización del contrato de permuta. ¿Tá? Claramente, primero, contrato de cambio, por eso estamos acá, todavía estamos con contratos de cambio, vamos a seguir, viene la sesión de crédito, viene la donación, después recién cambiamos a otro tipo de contratos, pero vamos a dar todos los contratos de cambio. Lo que con la donación veremos cómo hacemos, porque ya ahí es otra historia, porque es un contrato que es unilateral y gratuito, es distinto, pero no deja de ser un contrato de cambio. Acá es un contrato de cambio, acá es un contrato bilateral, es un contrato oneroso, es un contrato conmutativo. Acá de vuelta, cuando preguntamos desde el punto de vista del consentimiento en la permuta, ¿cómo contestamos esa pregunta? Igual que en la compraventa, la regla es que es un contrato consensual. Simplemente que acá vamos a ver que en determinados casos que tienen regulación y que además no es exactamente coincidente con la regulación que hay en permuta, nosotros vamos a tener establecidos cuáles son las situaciones en que el contrato de permuta es solemne, cuando recaen determinados bienes, que ya les digo, no coincide exactamente, pero es una diferencia, tampoco es abismal, pero digo, vuelvo a lo mismo, el contrato se categoriza en general como consensual y en determinada situación va a ser solemne. ¿Se acuerdan aquella clasificación que vimos, la del 1252, que tiene esa primera división entre consensual, entre consensual y solemne? Y después, si me da tiempo, les quería comentar alguna cosa. Acá, por ejemplo, está especificado el tema de los inmuebles, el tema de la sucesión hereditaria, que son esas particularidades que vimos. Pero seguimos. Objeto. De vuelta, la cosa, corporal, incorporal, derecho. Vamos a mirar el 1771, por favor, Brum. ¿Lo leemos? 71. Acá ya puedes agarrar el código nomás.
Exacto, como dice ahí, Si no, se no, lo no, leo ya al está revés. leído. No Yo pueden, me quedé callada porque estaba tomando un mate. no pueden Pero permutar está los que no pueden comprar y vender. No pueden permutarse ahí. las cosas que no pueden venderse. Hay un tema hacia las personas y un tema hacia los bienes, pero básicamente se trata de una limitación. Lo mismo con la cuestión de la capacidad, las reglas son las mismas que en la compraventa, o sea que es un contrato, las reglas de capacidad son las mismas, no, acá no vale la pena hacer ningún planteo en especial, y la cuestión de la inscripción en el registro, acá vamos a estar de nuevo, como estábamos en la compraventa, con que no es algo que tenga que ver con el contrato, sino que es algo que viene aparte, separar claramente lo que es la cuestión de la publicidad de lo que son los elementos esenciales, los requisitos de validez y de eficacia del contrato, porque evidentemente, como digo yo siempre, uno llega al registro con un contrato abajo el brazo que ya tiene que existir y tener sus elementos esenciales, sus requisitos de validez y de eficacia, y evidentemente no voy a estar porque se supone que lo tienen que haber visto muy bien cuando vieron obligaciones y estudiaron el fenómeno de la publicidad, así que acá no vamos a hacer cuestión, no hay nada particular acá. Ahora, ¿qué pasa con la obligación? ¿Cuál es la obligación en este contrato de permuta? ¿Qué quiere decir la norma que define la permuta y de dónde sale que nosotros digamos que en la permuta, en realidad, la obligación de los permutantes es la obligación de hacer la transferencia de la propiedad del bien? Obvio que solo eso no sale del 1769. Acá hay que ir al 1772, que me parece que ya lo tenemos acá, y vamos a leerlo, perdóname, pero empecemos nos vamos a leer el 1772 y ya sabemos de lo que estamos hablando, porque acá nace la fundamentación, o sea, cuando se dice, ¿por qué decimos que en la permuta, como dijeron ahora clarito, los argentinos lo pusieron clarito, se obligan a transferir la propiedad de una cosa que no es dinero, dijeron ellos, y nosotros, ¿por qué vamos a decir acá lo mismo si en realidad parece que no es lo que dice el 1669, ¿no? Leemos el 1772. Si uno de los contratantes ha recibido ya la cosa que se le prometió en permuta y acredita que no era propia del que la dio, no puede ser obligado a entregar la que él ofreció en cambio y cumple con devolver lo que recibió. Ahí está. Entonces, en realidad, acá, si uno lee, la verdad que esto sí, yo les juro que más allá de que nosotros en el manual también hablamos, ¿no? Pero lo que dice Gamarra no tiene desperdicio. Cuando Gamarra trata la permuta en el tratado, es un placer leerlo, porque es cortito y es contundente. Entonces él dice, acá en realidad estaría algo así como el instituto de la excepción de contrato no cumplido. O sea, bien hay 4 hipótesis como las desarrolla acá perfectamente Hillary, que yo me acuerdo que de las primeras clases que yo di, cuando empecé a dar el curso de contratos, de las primeras que tuve que dar, era justamente el tema de la permuta, y me hice este planteo, ¿cuáles son todas las posibilidades que se pueden dar cuando uno o ambos de los permutantes no son propietarios de la cosa? Porque en realidad si nosotros miramos lo que dice el 1772, parece que está haciendo referencia a una sola hipótesis, pero podría haber más de una hipótesis en esta situación. En principio, la idea es que, perdona que te voy a molestar, pero andalo leyendo y yo voy explicando, ¿no? Leílo de vuelta el 1772 y yo te voy cortando, Brum. No tengo por qué perdonar. 1772. Si uno de los contratantes ha recibido ya la cosa que se le prometió en permuta y acredita que no era propia... Pará. Si uno de los contrayentes ha recibido ya la cosa que se le prometió en permuta, así que esta hipótesis es que uno de los dos contrayentes ya recibió la cosa que se le prometió en permuta. Y ahí, él sigue leyendo, parece que se entera que en realidad y acredita que no era propia del que la dio. No era de propiedad del que se la dio. ¿Está?
¿Y ahí qué No, dice? ¿Qué puede hacer este tipo? no puede ser obligado a entregar la que él ofreció en cambio y cumple con devolver Pará, la que recibió. pará. No puede ser obligado. ¿Vieron la No puede hipótesis? Él recibió la cosa que le dio el otro permutante. Se entera que esa cosa no era de propiedad de ese permutante. ¿Y qué le dice la norma? Él no lo pueden obligar a él a entregar a su vez la cosa que él había prometido en permuta, ¿tá? Y dice, y cumple con la parte final de M. Y cumple con devolver la que recibió, lo que recibió. Ahí está. Entonces, Gamarra, ¿qué dice en esta hipótesis? Esto es clarito, aquello que nosotros vimos, que además es extrajudicial, porque no hay ni que pasar por la esquina del juzgado, ni por la puerta, ni por 3 cuadras, no importa, es la excepción de contrato no cumplido. A ver, yo me enteré, ¿de qué me enteré yo? De que la cosa que vos me diste resulta que no era tuya. Y yo no tengo por qué darte la que te iba a dar, y cumplo con devolverte la que vos me diste. Entonces, claramente, Gamarra dice, esto no puede ser otra cosa que una excepción de contrato no cumplido. Yo no cumplo porque vos no cumplís. ¿Y en qué no cumplió? Porque ahí viene el meollo de la cuestión. Si la cosa me la entregó, ya la entregó la cosa. ¿Se acuerdan que en la compraventa la obligación del vendedor era entregar? Acá la cosa ya la entregó. Pero ¿cuál es la diferencia? La entregó, pero como no era dueño, entonces, ¿qué obligación sería la que no cumplió? La de hacer la transferencia de la propiedad, que ya sabemos que no la puede hacer por todo lo que estudiamos del principio de legitimidad, nadie puede transferir más derecho de lo que tiene. Entonces ahí sigue y dice, y yo no tengo, y no me pueden obligar a que yo te dé a su vez la que yo te iba a dar. Esa es una hipótesis. Tengo ahí unas manos, porque después quiero desarrollar las otras posibilidades. ¿Las manos para qué son? Díganme. Esto como en la Tenía una iglesia, que mano. hable ahora o calle para siempre. Había unas manos. Sí, pero ya la bajó. No, ahora Alejandra. O Bien. sea, profesora, dicho en otras palabras, la permuta de cosa ajena no es válida, a diferencia de la compra-venta, sí, de cosa ajena sí es válida. ¿Te parece que no es válida? Y pues si la parte que recibió, que se entera que no es el dueño y la puede devolver y no, Acá y lo que no te está diciendo, acá estamos en otra cosa, mija. Acá estamos en tratar de saber cuál es la naturaleza de las obligaciones que contraen los permutantes. No estamos hablando de la validez y eficacia de la permuta de cosa ajena. Ojo, son cosas distintas. Acá Gamarra está fundando que no es como en la compraventa, que la obligación que asume el vendedor es entregar la cosa y el otro pagar el precio. ¿Entendés? ¿Por qué? Y ahí va el 1772. ¿Por qué? Y en la primera hipótesis, como dice acá, un permutante entregó y aún no entregó el otro. Primera hipótesis. Y se entera que no es de él. Pero vamos a las demás hipótesis. Ninguno de los permutantes se entregó. Eso no está dicho. Pero no podemos dejar de pensarlo. Antes de que se entregue, ya se sabe cómo va a ser la cosa, ya se entera de que no es de propiedad, pero podemos seguir. Ambos permutantes ya entregaron y uno solo no era dueño. Ahí tenemos que ver quién maneja este problema de la excepción de contrato no cumplido. Y finalmente, fíjate cómo es esto, ambos permutantes entregaron y ninguno era dueño. Mirá todo lo que puede pasar y todo lo que podemos analizar sobre la base del artículo 1772. Víctor, por favor, adelante. Lo que se desprende de esta exposición es que Gamarra lo que plantea es que acá la obligación es transferir el dominio y no entregar la cosa. Exactamente. Y acá voy a la crítica a la posición del profesor del campo, con el quien yo tengo una preciosa relación, lo conozco desde que éramos jovencitos los dos, al profesor del campo, y él siempre hacía planteos y hace planteos muy interesantes. Acuérdense que tiene un planteo muy interesante también con, que lo vimos. A ver, ¿dónde vimos un planteo del campo muy interesante en compraventa? A ver si me dan corte o no me dan corte.
que no lo compartimos, pero lo analizamos. Esto sí lo puedo preguntar, porque fue parte de la clase. Cuando vimos pactos, analizamos el problema del pacto de reserva de dominio. ¿Se acuerdan? Que lo volvimos a mirar cuando vimos al principio de promesa. Y se acuerdan que sobre la base del 1732 del campo no está de acuerdo con la posición de Gamarra que dice que está prohibido el pacto de reserva de dominio. Del campo llega a la solución contraria, dice no, está expresamente permitido. Y hace una argumentación que no compartimos sobre la base de lo que piensa Gamarra. Bueno, y acá tiene también otra fundamentación. Y él dice, para mí en la permuta es igual que en la compraventa. La obligación de los permutantes es solamente entregar la cosa. Entonces, ¿por qué no estamos de acuerdo? Y acá creo yo más claramente no estamos de acuerdo con Del Campo. Porque si la obligación hubiera sido entregar la cosa, esa obligación, en la hipótesis que describe el 1772, ya está cumplida, porque claramente dice que uno de los permutantes ya recibió la cosa. Quiere decir que la cosa ya se entregó. Entonces, si él, cuando la cosa ya se entregó, va a poder no cumplir con su obligación recíproca y además devolverle la cosa que recibió, es porque evidentemente no alcanzó con que simplemente se entregara la cosa. Porque si hubiera sido solo entregar la cosa, no hay ningún tipo de incumplimiento, la cosa se entregó. Entonces, ¿en dónde estaría el incumplimiento? El incumplimiento está en que entregada que fue la cosa, este permutante descubre que esa cosa no es de propiedad del que se la entregó. Y ahí activa ese mecanismo de decir, no le pueden obligar que le entregue la que prometió a su vez recíprocamente, y además le puede devolver y chau, chau, adiós. Franco. Bien, ¿Querés usted decir algo, entiende Franco? entonces que, sí, usted entiende que hay incumplimiento entonces, la persona entonces tiene una obligación de transferir el dominio. La cuestión es entonces, ¿qué sucede cuando la persona ya recibió la cosa? La persona que le hace la entrega, la tradición, no es dueño, no es el propietario, ok, y la otra persona simplemente no se entera. ¿Hay incumplimiento? Bueno, a ver, si no se entera, ¿tú decís que no se entera nunca? No se entera nunca, no. Bueno, O no, sea, porque pará, ¿cómo se resuelve por ahora en un evicción? ratito vamos a ir a hablar de la evicción acá, Por eso porque se va a esa resolver por gente evicción. Claro, por eso es eso lo que te le digo, consulto. ojo, vamos a seguir para adelante. Acá, si entre ellos se la dio, no era de él, y el otro le dio una que sí de la de él, estamos todos divinos. El problema es cuando venga un tercero, como vimos en el tema de la evicción en la compraventa, ¿te acordás? Es decir, aparece el tema del saneamiento por evicción acá y vamos a ver si tiene o no tiene, si es igual o no es igual a lo que pasa en compraventa. Sobre todo, además, por aplicación del inciso final. ¿Te acordás que el inciso final te dice y en lo que no se dice nada, supletoriamente se van a aplicar las normas de la compraventa? ¿Está? Pero lo que vos decís, a mí no me cambia nada que no se entere, porque se entere o no se entere, el que no tenía legitimación no la va a tener porque no se haya enterado. Se entere o no se entere, el que no tiene legitimación no la tiene. No sé si soy clara. ¿Está? Ahora, sobre la base de esta norma, y ese es el tema, a ver, ¿por qué la estoy analizando? Para decirles por qué yo creo y estoy de acuerdo con Gamarra, y los insto a que lo lean porque está precioso y clarito y cortito. No me acuerdo qué tomo es el que trae permuta, no son los tomos 3, pues los tomos 3 traen compraventa y después hay promesa de compraventa, que ese sí, ni lo toquen, promesa de compraventa ni lo toquen, porque ahí hay que ir a leer el tomo 4, que es lo que acabamos de ver al principio de la clase. ¿Está? Entonces, en conclusión, sobre la naturaleza de la obligación en la permuta, lo que los argentinos pusieron por escrito clarito, nosotros lo sacamos por deducción de combinar el 1669, que teóricamente define a la permuta, con lo que dice el artículo 1772. Y acá, Luz, ¿alguna duda más? ¿Duda? No es una duda, pero era para decir que permuta está en el tomo 5 de Gamarra, en la página 255. Preciosa, divina, te adoro, me encantó.
Eso es colaboración. Eso habría que calificarlo con un 12. Gracias, me encanta. Tomo 5 páginas. ¿Qué página dijiste? 255. Divino. Y viste que está cortito al pie, les recomiendo. Sí, Porque son primero 10 hojas. Escuchen, leer a Gamarra siempre es un placer. Así que leer a Gamarra es un placer siempre y van a ver en Permuta está precioso. Sigo. Riesgos. ¿Qué pasa con los riesgos? Acá ya hablamos. Porque acá, esta es una pregunta que a veces la hacíamos, ¿no? A veces en las múltiple opción también se hace. Diferencia de régimen jurídico entre la compraventa y la permuta. Acá en riesgos hay una diferencia, de la gran 7. Evidentemente que acá en permuta, en mi concepto, Narvaja estaba más clarito. Y pone una norma que es mucho más justa, que es del mismo tenor que la que ya vimos cuando la clase pasada hablábamos en general del régimen de la promesa de enajenación de inmuebles a plazo, que tiene el mismo sistema de riesgos que la permuta y el mismo sistema de riesgo que la compraventa internacional de mercaderías, que no tiene nada que ver con el que tiene la compraventa, que el pobre comprador, si la cosa perece sin responsabilidad del vendedor, paga el precio por nada, el pobre tipo. Pero van a venir ustedes y lo van a asesorar y ahí va a ser un contrato precioso y le van a pactar los riesgos de manera que no le complique, si es que están asesorando al comprador, ¿no? Si asesoran al comprador, porque asesoran al vendedor, el régimen que establece el código le viene divino, porque va a recibir el precio y no tiene que pagar nada, no tiene que entregar nada. ¿Hay alguien que tiene un micrófono abierto? Pará. Carballo, Natalia. micrófono. Carballo, Hay un micrófono. micrófono abierto. No me... Bien, me encanta, le pego unos gritos y ya se solucionó. Ahora, riesgos entonces, 1774 tiene este sistema, abajo está anotadito el de compraventa, seguimos rápidamente. Evicción. Hay una norma, y entonces, ¿qué dice la norma? 1773, y no te hago leer, voy más rápido porque veo que me quedan 8 minutos. Quien sufre la evicción puede optar entre pedir el valor de la cosa más daños y perjuicios, y acá la gran duda, ¿se acuerdan que yo les dije, la vamos a volver a ver? Es si cuando dice daños y perjuicios, se está refiriendo a lo que dice el 1706. ¿Se acuerdan que en compraventa, cuando se decía qué le puede reclamar el comprador al vendedor en caso de evicción, tenía una cantidad de ítems, el precio, los gastos del contrato, yo qué sé, y abajo, al final, dice, y demás daños y perjuicios. Entonces, no sabemos si son todo lo anterior también son daños y perjuicios, parecería, o esa parte los daños y perjuicios. ¿Tá? Porque, ¿qué pasa? Según lo que nosotros digamos, según lo que nosotros entendamos, si yo voy a aplicar supletoriamente lo que dice el 1706, podría aplicarlo in integrum. ¿Tá? De lo contrario, si yo separo, acá lo que me está diciendo es pedir el valor de la cosa más daños y perjuicios. Y hay toda otra cantidad de cosas que no están. Entonces la pregunta es, fuera. Claro, ¿qué es lo que puede reclamar? ¿Me quieren que yo les diga la verdad? Nunca vi un caso de esto, jamás lo vi. Es, vamos a decir, académicamente interesante por este juego de lo que dice el último artículo, de que se aplican los artículos de la compraventa, y acá simplemente pueden elegir lo que más les guste. Si vamos a considerar que son todos daños y perjuicios, podría reclamar todo. Si vamos a considerar que en realidad es solamente el final, tenemos que buscar daños y perjuicios con el concepto de cuando nosotros en responsabilidad estudiábamos los daños y perjuicios y veíamos cuáles eran los daños y perjuicios. Y estaríamos solamente en ese ámbito y no todas esas otras cosas puntuales que yo creo que al final todo de alguna manera se puede meter en daño emergente o lucro cesante, o etc. Bien. Y acá, final. Y termino. Esquema. Diferencias, entonces tenés compraventa de un lado, cosa por precio, permuta, cosa por cosa. En el tema de la solemnidad, ¿qué dice el 1664 para la solemnidad en la compraventa? ¿Qué es lo que dice el 1770 para la solemnidad en la permuta? ¿Qué dice con relación a las obligaciones? Bueno, ya lo vimos. El vendedor, en la compraventa, entregar la cosa. Acá los permutantes, transferir el dominio.
Y por supuesto que pongo la posición de Del Campo, que yo no la comparto, pero me parece que tienen que conocer todas las posiciones. Del Campo dice que es la misma, yo digo que no puede ser la misma, porque es muy claro que si el hombre ya le entregaron la cosa, esa obligación ya está cumplida. No entiendo cómo le podría habilitar a que él no entregue la que tenía que entregar y además le devuelva si ya recibió la cosa. O sea, Gamarra dice en esas paginitas que quiero que lean, ese es un razonamiento, muchas veces pasa esto. ¿Saben cómo se llama ese razonamiento? Se llama petición de principios. ¿Por qué? Porque se parte de algo que justamente es lo que vos tenés que demostrar. Vos no podés partir de algo que es a lo que vos tenés que llegar demostrándolo, porque entonces es un razonamiento que no es válido desde el punto de vista lógico, ¿no? Yo no soy una experta en lógica, pero yo creo que de esto hasta un niño de 3 años se da cuenta, en fin. Bueno, riesgo ya vimos, en la compraventa, pobrecito el comprador, acá para nada, la causa perece para el deudor. El tema del saneamiento, nosotros vimos con esa particularidad de qué pasa con los daños y perjuicios, y es ese mecanismo de qué entendemos de si vamos a remitirnos al 1706 sin totum, o vamos a decir que acá hay una norma especial, y entonces por lo tanto no tengo que ir a la normativa de compraventa, porque yo acá tengo una regulación, que es el 1773. ¿tá? Y lo último de todo, que los argentinos lo pusieron expresamente, y ahí termino, los argentinos lo pusieron expresamente, siempre se dijo, bueno, ¿qué pasa con los gastos? Porque muchas veces en compraventa, viste que los gastos están a cargo del comprador, pero acá no hay comprador y vendedor en la permuta, acá tenés permutantes. Entonces, ¿qué era lo lógico? ¿Qué era lo que había que inferir? No hay una norma. Los argentinos la pusieron expresamente, dijeron, mirá, los gastos se dividen entre dos. Miti portezuelo, como había un aviso que no sé si ahora de alguna manera Portezuelo no lo hizo de vuelta, ¿no? Con los alfajores. Miti portezuelo, la mitad para cada uno, los argentinos los pusieron expresamente, nosotros simplemente lo extraemos de lo que es la lógica de este contrato. Bueno, como siempre, ha sido un placer, 21:57, tenemos taller, el grupo que tiene permuta va con esa sentencia, y bueno, y nos estaríamos viendo, el viernes me va a encantar dirigir el taller. A mi equipo les digo que aunque sea en el WhatsApp del grupo me ponen qué quieren que yo haga, o veo y yo me manejo, y el viernes tenemos taller. Y después vamos a cambiar la fecha de los talleres, pero estos ya estaban, o sea que estos los seguimos manteniendo. Mirá que hay que contestarle por escrito a la chiquilina del tema, ¿no, Hilary? Que me parece que no contestamos, sí. Por favor. Sí. Eso quiero que quede dilucidado. O sea, ya van 2 talleres que lo tenemos los viernes, después probablemente los vamos a poner los miércoles los talleres. Cambian para los miércoles. Así nadie tiene problema de decir que está complicado los viernes. Lo hacemos los miércoles los talleres y chao. Quedaríamos así. Algo que me quieras decir, Víctor, porque después viste que Hilary que maneja corta y nos quedamos sin saber. ¿Qué querés decir, Víctor, antes de que me corte? Y subir esta presentación, por la que está es la suya, no está la de Hilary. Bueno, ahí está, y la de Hilary es mucho mejor que la mía. Mandala esta en rojo que está preciosa. Sin duda no. Gracias, profesora. La subimos como material complementario. Pero muchas gracias por la clase. Gracias. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao.